Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de podcast de la Universidad de AN. Nos encanta contar historias que impactan, generan conocimiento y pueden ayudarnos a los demás a construir. El día de hoy tenemos la oportunidad y el privilegio de conversar con Leonardo Gaitán Guerra. Él es un egresado de la Universidad de AN, ha sido administrador y CEO de Autoparty. Adicional a eso, cuenta con un MBA de la Universidad de AN, por supuesto. Vamos a darle la bienvenida, Leonardo. Muchas gracias por estar acá con nosotros el día de hoy. Kelly, muchas gracias, un gusto estar aquí. Bueno, me encantaría que nos contaras un poco sobre ti, sobre quién es Leonardo, no solamente el egresado de la Universidad de AN, sino ya sabemos que Leonardo empezó su carrera acá en la EAN, actualmente es CEO de Autoparty, pero atrás de eso, ¿qué hay? Cuéntanos un poquito sobre esa historia. Soy boyacense, viví en Bogotá desde 2004, tengo 37 años, soy el papá de 2 hijos que amo con todo mi corazón, uno de 13, uno de 8 meses, esposo de una maravillosa mujer que me apoya y me acompaña en cada proyecto. Y el menor de 3 hermanos de una familia de emprendedores que afortunadamente me dieron ejemplo para el camino que quería seguir. Aparte de eso, pues, como tú dices, soy administrador de empresas, tengo un MBA también acá de la universidad y he llevado una carrera profesional basada en 2 industrias. La industria aseguradora estuve muchos años y otros tantos en la industria automotriz, que es de donde nació pues la idea de llevar este emprendimiento que hoy lidero y el equipo de personas que me acompaña. Bueno, sabemos que emprender es un camino que uno puede cursar solo, pero cuando uno emprende con propósito, las cosas también pueden cambiar un poco. ¿Cómo es ese emprendimiento con un propósito, con un objetivo que tú tienes? ¿Cómo lo combinas? ¿Cómo combinas esas dos cosas? Bueno, te cuento que definitivamente cuando uno arranca ese camino de emprender, eh, lleno de retos, de sube y bajas, empieza como a dudar de lo que está construyendo, de seguir en la lucha, de ir avanzando o no. Y ahí es cuando tiene que encontrar ese propósito, que yo le digo propósito superior, y es qué es lo que me motiva de fondo para llegar hasta donde quiero. Y no solo es conmigo como persona, no solo es cómo yo quiero crecer mi empresa e impactar, sino es pensando en cómo mi entorno, y en mi entorno incluyo a mis clientes, a mis inversionistas, a mis amigos, a mi familia, a las personas que trabajan conmigo especialmente porque están aprendiendo, y hago que todos podamos alinear nuestros objetivos apuntándole hacia lo mismo. Entonces mi propósito al final se resume en ayudar a las personas a las que les llevo una solución a través de Autoparty, ayudar a las personas que trabajan conmigo a que puedan ser mejores profesionales, ayudar a mi familia a que sea un padre presente, un esposo presente, hermano, hijo. Y cuando pienso en ayudar, esas sube y bajas y esos retos que enfrento día a día, como la soledad, como el estrés, como la ansiedad, se empiezan a disipar y me concentro en lo que quiero hacer de fondo, que es ayudar a todos los que están a mi alrededor. Bueno, es muy interesante y valioso lo que nos compartes. Sería también muy chévere que nos contaras un poquito, ya combinamos ese propósito con ese emprender. Ahora hagamos un viaje rápido a través de los 6 emprendimientos que has tenido y que nos cuentes un poquito cómo han sido cada uno. Te cuento que más que si podemos hacer el recorrido, bueno, arranqué emprendiendo en el colegio, vendiendo CDs de música. Después tuve un emprendimiento con un amigo, veníamos de trabajar como barman en las noches y montamos un emprendimiento para hacer barman a domicilio, entonces hacíamos show en las casas de nuestros clientes. Tuve un emprendimiento de ropa. Ese emprendimiento de ropa era, mi familia viene del mundo de la confección y tenían una fábrica de ropa infantil, entonces heredé el gusto, sé coser, sé hacer patronaje y empecé a construir alrededor de eso con máquinas y demás que ellos tenían y saqué una marca de ropa. De ahí hacia atrás todos se quebraron porque hubo un común denominador y fue falta de foco porque yo estaba pensando en otras cosas.
era muy joven, no tenía quizá la capacidad de organizar lo que una empresa necesita. Después de eso tuve la oportunidad de fundar una empresa que hoy sigue funcionando, que es una empresa de seguros, una empresa que funciona como agencia de intermediación de seguros. Hoy parte de mi familia trabaja ahí, sigue funcionando y es una empresa tradicional, rentable, que está en un momento, pues digamos que ya de madurez. Eso fue hace un poco más de 10 años. Después de eso creé otra empresa de acompañamiento a ciclistas, queriendo hacer que los ciclistas estuvieran viajando más seguros. Entonces lo que hacía ahí era darles acompañamiento con escoltas motorizados o vehículos o conductores que los acompañaran en carretera para evitar la fatalidad que hay, porque en Colombia se registra más de un accidente de tránsito que incluye ciclistas muertos todos los días. Y eso pues hace que haya una necesidad de ayudarlos a cuidar. Ese emprendimiento quedó de lado por falta de tiempo, lo hacía mientras trabajaba, entonces trabajar y emprender, era empleado y estaba emprendiendo y no tenía el foco. Y Autoparty es una empresa que nació después de muchos años trabajando en la industria automotriz. Conocí de cerca retos y oportunidades que tenían los negocios en la industria, especialmente los vendedores de autopartes en ciudades como Bogotá, que tienen barrios muy populares como el 7 de agosto, La Estanzuela, Puente Aranda, que hay una gran condensación de negocios en un sector pequeño, hace que esos negocios sean muy tradicionales, que dependen únicamente del tráfico y de más que reciben en su punto de venta. Y yo era director de la Asociación del Sector Automotriz y sus partes, Asopartes en Colombia, era director ejecutivo, y ahí dije, quiero ayudar, quiero hacer algo por impactar a esta industria, y empecé a construir una solución para darles visibilidad en su camino hacia la digitalización. Autoparty se ha ido transformando y somos una plataforma distinta, pero ese es el recorrido rápido, no tan rápido, de lo que he venido haciendo en mi vida como emprendedor. Quiero devolverme un momentico cuando hablabas sobre el tema de quebrar, ¿cierto? Entonces ahora quiero que combinemos eso con el tema de mi formación académica, cómo contribuyó a que yo avanzara, evolucionara en los próximos negocios, y cómo de la mano de la innovación, ¿cierto? Combinando mi formación, te llevaron a lo que eres hoy. Hay un tema muy, muy delicado, y es que los emprendedores somos muy soñadores. Los emprendedores creemos que tenemos una buena idea y con eso la vamos a sacar del estadio. Y las ideas sí, pero necesitan organización. Y la formación académica, particularmente la que yo recibí en la universidad, me ayudó mucho. O sea, no puede ser emprendedor teniendo cualquier profesión, médico, abogado, administrador en mi caso, pero sí hay algo, y es cómo organizo yo mi empresa, cómo aprendí yo a tener como ojo para ver que los negocios tienen que estar organizados, tener unos fundamentos y unos no negociables que hay que tener siempre presentes para que todo funcione. Creo que eso fue lo que pasó con los negocios que se quebraron antes y después. Lo que pasó es que antes de terminar mi carrera me faltaba todavía mucha estructura. Siempre he tenido como la misma iniciativa, he tenido muchas ganas de hacer cosas, pero me faltaba estructura. Básicamente lo que pasó es que no sabía administrar la plata, no sabía cómo administrar los clientes, no sabía cómo estructurar un modelo de negocio para que eso funcionara. Los emprendimientos que funcionaron los fundé precisamente, el primero, que fue la agencia de seguros, fue a los 6 meses de haberme graduado. Entonces sí, efectivamente, ese creo que es el punto de inflexión. La formación académica, muchos dicen que no es necesaria, que no hay que estudiar para emprender, para ser alguien en la vida, pero definitivamente ayuda mucho. Y me gustaría abordar un tema muy interesante, y es, ya tienes la formación académica, ya empiezas a hacer todo el tema de meterte en los negocios, a estructurarlos y demás, pero detrás de eso, ¿consideras, por ejemplo, que el conocimiento y el manejo de las finanzas al final del día es importante para tú continuar tu crecimiento e impulsar tu negocio? Sí, sin duda. Creo que ese es el fundamento de cualquier empresa, sea pequeña o muy grande, y es tener organizado, como digo yo, organizada la casa. Porque pues las finanzas al final son los que te dan vida o no. Si tú tienes claro, pues hablemos acá medio académicamente, pues si tienes claro tu
tus estados financieros, tu flujo de caja, sabes cómo organizarlos, si tu balance al final del año te va a dar positivo o no, es donde tú puedes entender si tu modelo de negocio funciona. Especialmente los que estamos en el mundo de las startups, las empresas de tecnología que se apalancan en capital de riesgo, necesitamos tener muy claro, porque nosotros no podemos salir a pedir cientos de miles de dólares a un inversionista sin tener claro cómo vamos a hacer uso de esos recursos. Entonces, creo que es determinante, y mi consejo siempre es, cuando alguien me pregunta qué debo hacer para aprender, haga un curso básico de finanzas, por lo menos, si no tiene el conocimiento muy fuerte o su formación no se lo ha permitido alcanzar. Bueno, qué chévere que nos des ese mensaje a todos. Y quisiera hablar un poquito sobre tu desarrollo profesional, pero de cara al impacto que tienes en la gente. ¿Cómo contribuyes a las demás personas? Porque en algún momento tuvimos la oportunidad de hablar sobre la capacidad que tienes para compartir tu conocimiento a aquellas personas que están empezando a emprender. Entonces, cuéntanos un poquito sobre eso. Algo que he venido haciendo es tratar de ayudar a emprendedores que están empezando, porque cuando uno empieza tiene muchas preguntas. En mi caso tenía muchas preguntas que hubiera querido que alguien me ayudara a responder en un comienzo para equivocarme menos. El camino es largo, es difícil, es solitario, pero si uno puede resumir ese camino de emprender, pues al final se resume en aprendizaje. Y la forma de aprender, nadie aprende de experiencias ajenas, pero puede aprender de los errores ajenos para evitar un poquito ese camino pedregoso y tomar una línea recta si es el caso. Es decir, cuando uno está creando su modelo de negocio, cuando está construyendo su marca, cuando está buscando el modelo de monetización, si hay alguien que ya lo vivió, ¿por qué no tomar un consejo o por lo menos una conversación que le ayude a uno a orientarse? Y es lo que hago. Dedico tiempo a emprendedores que están empezando, lo hago como mentor, pues con algunas preaceleradoras, lo hago con estudiantes, lo hago con compañeros míos de estudio en algún momento, y busco participar en espacios como este que me ayudan a transmitir un poco lo que ya he vivido, para que las personas puedan aprender de eso. Pero sí, básicamente ayudo con mentorías a las personas que necesiten aclarar dudas en su momento de incertidumbre al emprender. Bueno, percibo que durante toda esta conversación nos has mostrado cómo ha madurado tu carrera, y siendo hoy un hombre joven, padre de familia, ¿cierto? Te queda mucho camino por recorrer. ¿Cómo haces el balance de tu vida personal con el tema del trabajo? Y también nos gustaría saber, ya hoy, 2025, eres CEO de Autoparty, ¿cómo vas a balancear en los próximos 5 o 10 años esa posición tuya en Autoparty, y cómo la vas a combinar con la familia? ¿Cómo lo ves? No sé qué va a pasar en 5 años. Si algo he aprendido en mi vida es que tengo que vivir día a día. A raíz de una situación muy fuerte que tuve con mi familia y un accidente en el que casi morimos, dije, yo no puedo vivir mi vida sobreproyectada y pensar qué va a pasar en muchos años. Entonces no sé qué va a pasar, pero tengo claro qué quiero hacer. Y es, el tiempo con mi familia no es negociable. Dicen, y vas a escuchar de muchas personas que dicen que emprender es tener un trabajo 24/7. Sí. Y sí, es 24/7, pero no tienes que estar sentado en un computador 24/7 o trabajar hasta las 2 de la mañana y levantarte a las 4 de la mañana para que la empresa funcione. Porque eso es el concepto equivocado que algunos nos han vendido sobre emprender. Entonces, tengo claro que tengo que tener unos tiempos con mi familia que me permitan poder compartir con ellos. Mi esposa y mis 2 hijos son mi motor cada día. Entonces siempre he buscado que haya balance. Los involucro en Autoparty. Mi esposa, además de ser mi esposa, es socia mía. Entonces aporta desde su área a la organización y podemos compartir temas en común. Pero además de eso, yo siento que cuando yo los hago parte de mi hijo, te voy a contar, él tiene 13 años, pero hace pitch frente a un grupo de 50 personas sin ningún problema, contando qué hace Autoparty, cuáles han sido nuestros logros, por qué nacimos y a dónde vamos a llegar. Entonces,
creo que eso es lo que quiero hacer. Decirte si en 5 años voy a ser un CEO dedicado más tiempo al trabajo que a la familia. No, simplemente sé que tengo un tiempo con mi familia que no debería perder, porque al final, em, tú y yo en una conversación en el pasado lo hablábamos y es lo que queda cuando una empresa se acaba, o se acaba para mí, porque puede que la venda, hicimos un exit, la empresa desapareció de mi mapa, me va a quedar es la familia. Y eso es lo que al final tengo que seguir cuidando, entonces siempre busco que haya un balance. Sería muy valioso para todos los que nos están viendo y nos están escuchando, que nos contaras un poquito sobre, hagamos de cuenta, vamos a devolvernos unos años a cuando estabas en la universidad. Arrancas la universidad, empiezas a estudiar, le metes la ficha, evolucionas, pero si tú fueras el estudiante hoy, ¿cierto? ¿Qué le dirías a cualquier estudiante de cualquier semestre, de cualquier carrera, que quiera emprender o que tenga esa chispita de decir, oiga, yo quiero hacer algo no solo para mí, sino también que pueda agregar valor a la comunidad? ¿Qué le dirías? Lo primero que yo le diría a cualquier estudiante hoy es que todo es posible, hay que perseguir los sueños, pero hay que trabajar por ellos. Porque lo que pasa es que cuando uno está estudiando puede escuchar muchas voces, los profesores, la familia, los compañeros, y si uno tiene algún interés o alguna intención de emprender, pues que es mi foco ahora, puede que muchas personas te digan, no, primero tienes que construir una experiencia en tu hoja de vida para que cuando tengas 30, 40 años te dediques a emprender. Creo que ese concepto está equivocado. Lo primero que yo les diría es, todo es posible, persigan eso que les gusta. Lo segundo es la disciplina. Definitivamente crear una empresa es 50% disciplina, y esa disciplina, hablemos de constancia, hablemos de la resiliencia, hablemos de muchas otras características que puede tener una persona, pero basadas en disciplina. ¿Por qué? Porque tú tienes que levantarte todos los días a trabajar, tienes que levantarte todos los días a construir, y si desde tu etapa temprana como estudiante no empiezas a ser disciplinado y a construir una estructura alrededor tuyo, va a ser muy difícil que después lo puedas hacer como empresario, pues si es lo que deseas. Y probablemente el último es que vale la pena equivocarse, porque el miedo a veces no deja que hagamos cosas. Entonces, el miedo a equivocarse probablemente sea la mayor razón por la que la gente no hace las cosas. Tengo miedo a equivocarme emprendiendo, tengo miedo a equivocarme como papá, tengo miedo a equivocarme como empresario, como empleado, y yo creo que hay que vivir con eso, pero si uno se equivoca está bien, aprende, se levanta y sigue. Eso debería ser lo que, haga cualquier persona que tiene claro un propósito, como hablábamos al comienzo. Si hubiera escuchado a alguien que me hubiera dicho cuando estaba empezando mi carrera estas tres cosas así como más claras, muy seguramente algunos de los errores que cometí en el pasado los hubiera podido corregir o hacer mejor. Muy interesante. Ahora sería chévere que charláramos un poquito sobre cómo como estudiante conectaste y como egresado conectaste con Impact y cómo esta conexión transformó y te llevó a lo que eres hoy. A ver, Autoparty es una empresa que nació con un propósito claro de transformar una industria, pero yo estaba en la búsqueda de herramientas que me permitieran a mí ir perfeccionando todo lo que hay alrededor, el modelo de negocio, la estructura organizacional, el impacto que quería generar, porque Autoparty, al ayudar a vendedores de partes informales, en muchos casos, pues está apoyando economía de la base de la pirámide. Y ahí es donde pues mayor impacto deberíamos nosotros generar. Entonces Autoparty empezó a participar, y digo Autoparty empezó es porque no solo soy yo, somos un grupo de cofundadores que construimos esta organización y empezamos a participar de programas de diferentes organizaciones en Colombia, en otros países, y pues este formato de aceleradoras o preaceleradoras es ideal porque le permite a uno construir una estructura sobre su modelo de negocio y empezar a analizarla desde diferentes perspectivas.
desde el tema financiero, desde el tema de impacto, desde el tema de construcción de modelo de negocio, qué tan rentable o no puede ser. Y cuando tú empiezas a ver eso en un programa de aceleración, cómo impacta, nosotros participamos en Impacta Crece, porque ya teníamos algo de tracción y validación, pero no habíamos dimensionado el impacto que podíamos generar. Entonces creo que ese fue el mayor aprendizaje de participar en Impacta, poder empezar a mapear ese impacto que nosotros generamos y cómo en el tiempo eso va a ayudar a que haya un mejor ecosistema, no solo con mis clientes, sino al final para el mundo, dejar una huella pequeña de lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Autoparty nació sin mucha estructura y empezamos a buscar programas de aceleración, preaceleración. Estuvimos acelerados por algunos institutos en otros países, algunos aquí en Colombia, entidades públicas, privadas, pero fue creciendo y no habíamos identificado algo que necesitábamos y era el impacto. Y llegamos a Impacta, a la fase Crece, ya traíamos algo de tracción y eso nos permitió tener un antes y un después de lo que era Autoparty con el impacto que estábamos generando. Nosotros, como trabajamos con mecánicos, con talleres, con vendedores de partes, pues ellos son economía de base de la pirámide y necesitamos también ver cómo estamos ayudándolos a ellos, pero el impacto que generamos, cómo se traslada al resto de la sociedad. Entonces, Impacta nos ayudó como a estructurar de una manera muy bonita ese modelo de sostenibilidad que tenemos ahora y que le trasladamos a nuestros clientes, porque la sostenibilidad vista desde el cuidado del medio ambiente, pues hay muchas cosas que se hacen y muchas empresas que lo hacen, pero cuando tú ves la sostenibilidad desde el punto de vista económico de las personas que más lo necesitan, se vuelve también además satisfactorio para ti. Entonces creo que eso fue lo que más nos quedó de haber estado con Impacta. Tenemos un aprendizaje gigante y estamos siempre agradecidos. Para mí la universidad en el pregrado, en el MBA y con Impacta, pues ha estado en todos los momentos de mi vida ayudándome y enseñándome mucho. Bueno, qué bonito ver que has crecido, digamos, en la universidad y que de cierta manera ellos también te han ayudado a crecer y a empujar todos esos emprendimientos que puede ser que algunos ya no estén, pero los que están fortalecidos y van a continuar creciendo en la medida que, digamos, continúes con tu emprendimiento, tu desarrollo, el conocimiento, aplicar innovación, que creo que es uno de los pilares fundamentales de todo lo que tiene que ver con tu negocio de Autoparty. Ya para terminar, me gustaría que hiciéramos una reflexión final sobre quién eres tú de cara a los estudiantes en el sentido de, oiga, yo les quiero dar un mensaje, cómo los voy a empoderar, palabras claves para ellos, para que se animen no solamente a emprender, sino a estudiar y a continuar aprendiendo, porque el aprendizaje genera nuevas oportunidades, nuevo conocimiento y nos impulsa a crear y desarrollar cosas nuevas. Mira que mi caso es bien particular. Yo llegué a la EAN, pero había estudiado en otra universidad antes. Yo estudié en una universidad pública más reconocida del país, en la que la mayoría de mis profesores me decían que yo iba a llegar a ser un muy buen empleado o de pronto gerente. Y tenía muy buena formación. Amo lo que aprendí en esa universidad, pero yo terminé mi carrera en la EAN como administrador de empresas. Y tuve la oportunidad de complementar perfectamente toda mi formación porque la EAN es experta y creo que es la mejor universidad del país en formar emprendedores. Y para mí, haber podido llegar acá es haber tenido una oportunidad gigante que no se me hubiera dado en ninguna otra universidad, porque acá tú te sientes cómodo, te sientes libre pensante, te sientes con un mundo afuera que puedes conquistar y eso, pues además de que no tiene precio, pues me ayudó a seguir el camino de formación acá. Y cuando hice la maestría, a mí en el MBA, me dieron muchas herramientas que me hicieron gerente. Y acabo de hacer un paréntesis, es que a mí o sea, yo entré a hacer el MBA con un objetivo distinto a emprender
y era crecer en mi carrera profesional, porque no, o sea, sí he sido emprendedor siempre, pero pues lo he alternado con trabajos como empleado. Y yo quería crecer, porque había llegado hasta un nivel, había crecido, pero quería ir más allá y empecé a hacer la maestría porque quería mejor formación y me dio la oportunidad de crecer, de evolucionar, tener un cargo que había soñado con ese cargo a mis 35 años y lo logré a los 28. Entonces, la formación del MBA me ayudó claramente a adelantar este camino, pero después de estar ahí, me di cuenta que las herramientas que tenía las podía aplicar en un emprendimiento mío. Entonces, como que es un conjunto de cosas que me fueron llevando. Mi consejo siempre va a ser para la gente que estudie, que se forme, que aprenda, que instituciones como la EAN hay muy pocas en el mundo. Yo comparto hoy con founders de todo el mundo en diferentes contextos y me doy cuenta del valor de lo que aprendí acá. Entonces, creo que hay que esforzarse por aprender y por aprovechar las herramientas que le da la universidad. Sí, me encanta eso último que mencionas porque la Universidad de AN empodera al estudiante, ¿sí? Le imprime ese ADN de emprender, así sea en lo más mínimo, pero emprende así sea en tu estudio, pero emprende, ¿sí? Entonces, pues Leonardo, ha sido una conversación increíble. Me encantó muchísimo explorar contigo varios puntos y compartirlos con toda la comunidad de Anista. Me parece maravilloso. Tengo ganas de empezar a emprender ya mismo, pero pues queremos que toda la comunidad de Anista nos vea, aprenda, nos escuche, ¿sí? Y ya para finalizar, quisiera que nos compartieras tus redes sociales para que la gente te conozca, dónde te puede encontrar, cómo te pueden de pronto escribir, por si tienen alguna duda y tú puedas continuar con ese legado, porque realmente es un legado de poder ayudar y contribuir para que la gente continúe creciendo. La forma más fácil para comunicarse conmigo es a través de LinkedIn. Me encuentran como Leonardo Gaitán Guerra. Puede que no responda el mismo día, pero respondo en algún momento. En Instagram como @Leonardo Gaitán también me pueden encontrar y escribirme. Y trato siempre de compartir mi conocimiento en estos canales. Y feliz de ayudar a los que quieran escuchar otra voz, hacer preguntas difíciles y pues especialmente a los estudiantes, porque siento que es el momento en el que uno puede hacer algo por ellos para tener un impacto real en el futuro del país. A nuestra comunidad de Anista le damos las gracias el día de hoy y los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Queremos que sigan participando en estos eventos donde están personas como Leonardo que traen historias muy interesantes. Recuerden, Anista cuenta conmigo. Muchas gracias.